Hola, hola, un gusto poder saludarle. Bienvenido, bienvenida. Si usted nos permite, quisiéramos compartir con usted la próxima media hora. Por supuesto, siempre aquí en los estudios de Tele10, el canal de la ciudad de Paso de los Libres, por medio del cual podemos cada semana o periódicamente, podemos decir, estar en contacto con usted. ¿Cómo está, Marcelo? Pero muy buenas para todos, qué bueno que podamos de nuevo compartir este tiempo. Agradecemos que nos permita entrar a su casa y compartir algo de la palabra de Dios. Probablemente hay una de las cosas que los seres humanos de todos los tiempos han intentado conocer. Y me estoy refiriendo a tratar de conocer lo que sucederá en el futuro, ¿no? Es una constante. ¿Qué me depara el futuro? Una de las grandes incógnitas, cosa que ha hecho volar la imaginación de, por ejemplo, ¿no?, yendo a la ciencia ficción, en los 80s, 85, 89 y 90 fue la trilogía de, por ejemplo, Volver al Futuro, película que remontaba justamente la imaginación a lo que iba a venir tiempo después. No hace mucho tiempo, año 2015, era la fecha a la que ellos viajaron allá en la época del 80. Y bueno, ya había autos que volaban y todo, cosas que finalmente no sucedieron. Pero el ser humano siempre tiene esta necesidad o el deseo de saber qué va a venir, ¿no? Bueno, se han creado métodos, prácticas muy diversas, por medio de las cuales se pretende predecir, dar a conocer el futuro, y muchas personas acuden precisamente a estos métodos para tratar de conocerlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al horóscopo. Conozco personas que se levantan a la mañana y una de las primeras cosas que hacen es ver qué les dice el horóscopo para ese día. Hay personas que ofrecen descubrir el futuro tirando las cartas. Es decir, hay un método que a través de la astrología, ¿no?, que no es una ciencia, sino es una ciencia un tanto oculta, con la cual se pretende o se dice que se puede descubrir el futuro según la posición de los astros, ¿no? Hay que distinguirlo entre la astronomía, ¿no?, que es el estudio de los astros como una ciencia. Justamente, comentario adicional respecto a lo que usted decía, estaba buscando porque no la pude encontrar a la cifra, pero decía una importante, inclusive exorbitante suma de dinero que los gobiernos invierten o que gastan en justamente consultar esto, ¿no? Alguien que les diga lo que va a pasar, alguien que les diga lo que va a venir. Inclusive encontré ahí un personaje en la época de los 90 que lo llamaban el adivino más famoso del país y que paradójicamente no pudo ver su futuro, ¿no? Y bueno, terminó involucrado, quedó preso y demás. Ahora, esto la Biblia lo llama ciego guía de ciegos, ¿no? Alguien que no puede ver ni siquiera para sí mismo y que lucra quitándole el dinero a alguien más para guiarle a donde no sabe, ¿no? Hay otras propuestas que son también útiles e interesantes en este caso, y me estoy refiriendo a las consultoras de riesgo, ¿no? Yo entiendo que son algo así como alguien que quiere hacer una inversión, que quiere comenzar con un negocio y quiere que alguien le estudie el mercado, le muestre si eso que va a invertir, si eso que va a comenzar, tiene alguna chance de éxito. Y consultoras de riesgo hacen precisamente eso, un estudio de mercado, hacia dónde va la tendencia y un montón de cosas que uno no maneja, y vienen entonces, por supuesto, cobran para esto y le dan un informe para que en esa inversión o ese negocio que se está comenzando tenga alguna chance de éxito, ¿no? Bueno, es el precio de la información, ¿no? Sí. Justamente cuando usamos nuestros dispositivos móviles hay un montón de información que muestra nuestro interés o las cosas que nosotros buscamos, y esa información, inclusive muchos lucran con eso, ¿no? Sí. Vender ese caché, esa información a las distintas empresas que pueden sacar provecho de eso. Ahora, Marcelo, la Biblia es un libro donde encontramos mucha información respecto del futuro. Podemos recordar que la Biblia fue escrita en un lapso de 1600 años más o menos, ¿no? Desde que se escribió el primer libro, los primeros 5 libros que lo escribió Moisés, hasta el último, que es Apocalipsis, escrito por Juan, hubo un lapso de 1600 años. En ese tiempo
hubo muchos anuncios en el futuro, que iban a suceder en el futuro, y lo maravilloso es que muchos de ellos se cumplieron al pie de la letra según habían sido dados, según se profetizaron, como se lo llama, ¿no? Hay profecías que tuvieron un cumplimiento próximo, inmediato, y una espera, ¿no es cierto?, hacia el futuro, que es algo de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Lo llamativo es que entre tantos autores, algunos muy eruditos, otros apenas con conocimientos básicos, pero todos usados por Dios para redactar eso que se desarrolló, esta historia que tiene referencias que se cruzan, ¿no? Cosas que hablan del futuro, algunas que hablan de profecías del pasado, pero que en la Biblia no se contradicen y que han formado algo en lo que nosotros hoy podemos basar nuestra fe y nuestra esperanza hacia adelante, ¿no? Probablemente una de las personas de la cual se dio mayor cantidad de información, sin duda la persona de la cual dan mayor cantidad de información, para ser más exacto, es la persona de Jesucristo, ¿no? 800 años antes se dijo dónde iban a ser, cómo iban a ser, quién iban a ser a sus padres, qué condiciones iban a tener sus padres, y un montón de otras informaciones muy concretas que cuando, en algunos casos 700, 600 años antes, después que se dijo esto, que el profeta lo anunció, cuando se cumplía decía, esto ya fue dicho, como por ejemplo, cuando los sabios de Oriente vinieron buscando el lugar donde iba a nacer el Mesías, y en Jerusalén le preguntaron al rey, él no tenía ni noción, pero llamó a los estudiosos de la Biblia y dice, ¿dónde iban a nacer el Mesías? No, y en Belén, dice. Así estaba escrito, el profeta lo dijo 700 años atrás. Fíjense que coincidió, ¿no? Es decir que podemos hablar con propiedad diciendo la Biblia es un libro donde la información del futuro es abundante y es precisa. Y allí es donde nosotros queremos hacer nuestro punto de partida para lo que vamos a desarrollar en este programa. Creo que hay un video que vamos a ver uno. Precisamente nos da cuenta del momento cuando Jesús terminó su ministerio terrenal y asciende a los cielos. Y allí da dos anuncios futuros. Uno a cortísimo plazo, solamente 40 días después se iba a cumplir, y otro a larguísimo plazo que todavía no se cumplió. Vemos el video y charlamos del tema. Maestro, ¿restaurará en este tiempo el reino de Jerusalén? No les compete a ustedes conocer tiempos o épocas que el Padre reservó para su exclusiva autoridad. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Sean una bendición. ¿Por qué miran a las alturas? Ese era Jesús que estaba con ustedes y que fue llevado al cielo. Regresará del mismo modo que ustedes.
Veíamos entonces lo que está registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la Biblia, capítulo 1, versículos 6 al 11. El momento en que Jesús completó su ministerio terrenal, todo el proyecto de salvación, y finalmente asciende para volver a su lugar de gloria que había dejado. Y allí, Marcelo, encontramos dos anuncios, dos profecías. La primera le dijo Jesús: vuelvan a Jerusalén y esperen que próximamente va a venir el Espíritu Santo y los va a bautizar, los va a llenar. Y cuando ellos, después de ver que Jesús ascendió, comienzan o retornan a Jerusalén, le dan vuelta y había dos ángeles detrás y le dan otra profecía. Le dice: ¿qué están mirando al cielo? Obvio, ¿no? Porque estaban mirando al cielo, pero ellos les dicen: este mismo que Jesús que ustedes vieron que se fue de ustedes, volverá. Y allí nos habla de un hecho que todavía no sucedió. Exactamente. El primero de esos hechos, ahí profetizado, era la llegada del Espíritu Santo. Este libro, justamente lo estamos estudiando nosotros en la iglesia este mes, Hechos de los Apóstoles, podría perfectamente haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, ya que no solo redacta su llegada, sino cómo el Espíritu Santo vino para recordar lo que Jesús dijo y también para que podamos entender lo que va a venir. Cómo el Espíritu Santo vino y dio directivas a la iglesia, qué hacer y qué no hacer, qué decisiones tomar y cuáles no. Entonces, el Espíritu Santo viene a guiarnos también para el entendimiento que vamos a tener de las cosas que van a venir, ¿no? Ahora, entre esas cosas que el Espíritu Santo quiere que entendamos y reafirmar es que Jesucristo vuelve. Y hay, en este tema de hablar del futuro, hay dos o tres verdades que me parece que son sumamente valiosas poder enfocarnos en esto. La primera es que Dios es el único que conoce el futuro tanto como el pasado. Nosotros los seres humanos, si estudiamos historia, si nos adentramos en la información que tenemos, podemos conocer bien el pasado y tomar una opinión y descubrir los hechos del pasado. Pero el futuro nos es incierto. Ahora, lo que la Biblia enseña es que para Dios el futuro es como el pasado. Es decir, tiene un conocimiento pleno de todo lo que va a suceder dentro de 10 minutos, dentro de 10 años, dentro de 1000 años y dentro de 200 millones de años, para dar alguna cifra. Es decir, para Dios no tiene nada oculto el futuro. Una vez escuchaba a alguien que decía: nadie puede vivir del pasado, pero los profesores de historia no estaban de acuerdo con eso. Fuera de broma, Dios es el único que puede dar una palabra que puede sanar nuestro pasado, no importa lo que hayas vivido. Él puede sanar tu pasado, puede cambiar tu presente y puede regalarte un futuro en el cual tengas esperanza, en el cual puedas recibir cosas buenas, porque Dios entonces es quien conoce absolutamente cada detalle de nuestra vida y también no solo conoce nuestra historia, ¿no? Cómo llegamos hasta acá, sino que también podemos ponernos en sus manos porque Él es el que sabe qué plan tiene para nosotros, qué cosas son las que van a venir y cómo es que nosotros tenemos que actuar en esas situaciones. Alguien dijo, y yo estoy de acuerdo con él, que Dios es el Señor de la historia. No solo de lo pasado, sino de lo que viene. Es decir, Él tiene claro hacia dónde está dirigiendo su creación, no solo la vida del ser humano, no solo lo que sucede sobre este planeta, sino sobre un universo absolutamente inmedible para el ser humano. Ahora, esto nos lleva a la otra cuestión. Dios es el único que puede revelarnos lo que tenemos por delante. Dios es el único que puede mostrarnos cuál es el camino que Él ha trazado para que precisamente la historia llegue a un final feliz. Porque esa es la cuestión. La historia que Dios tiene planeada es una historia de victoria, es una historia de conquista, es una historia de transformación y de cambio. Justamente algo que usted decía recién me llevó a pensar lo siguiente, ¿no? Esta película de la que nosotros hablamos, allí por los 80, Volver al Futuro,
Su director era Steven Spielberg, ¿no? Esos actores que desarrollaron algunos de estos personajes que hasta el día de hoy son tan recordados, tenían que atenerse a un guión, ¿no? A algo que el director de la película había escrito y ellos tenían que actuar eso. ¿Qué mejor manera tenemos nosotros de manejarnos en estos tiempos y en los tiempos que vendrán que con el guión del director de la película, que es Dios? Tal vez en esta película o en esta situación que nos toca a nosotros vivir, digamos, pero hay cosas acá que yo quisiera evitar, hay cosas acá que a mí no me gustaría actuar esta escena, pero si Dios lo planeó así, es porque así es mejor, y es porque nosotros también debemos amoldarnos a eso y desarrollar el papel que nos toca. Una de las cuestiones que probablemente alguno de nuestros oyentes se esté planteando es, mire, cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo actual, las grandes dificultades o los conflictos crecientes, algunos que son tan planetarios que estamos a diario tratándonos de informar acerca de ellos, como puede ser la guerra de Rusia y Ucrania, la casi guerra entre China y Taiwán, o China y Estados Unidos, si le prefieren, que está allí al vilo de empezar. Y uno dice, esta para nombrar algunas de las realidades críticas, límites, la violencia, el hambre, las confrontaciones y de todo tipo. Alguien puede ya decir, pero no es muy halagüeño, no es muy atractivo, no es muy victorioso el futuro que uno ve frente a este panorama. Por ahí algo que uno, aunque los que conocemos, ¿no es cierto?, las Escrituras o que conocemos a Dios inclusive, sabemos, pero que vale la pena aclarar, es que Él no planeó la maldad que hay en el mundo. Él no planeó la destrucción, la depravación, la corrupción que hay en el mundo. Exactamente. Pero sí Dios planeó darle un fin. Ese libre albedrío, la capacidad de decidir que Dios le dio al ser humano, nos ha llevado como humanidad a límites como los que acaba de describir el pastor. Ahora, Dios en su plan, Dios en ese libreto de la película que vamos a vivir, ya le puso una fecha límite a la maldad, a lo que el enemigo puede hacer, a la destrucción que Satanás quiere traer sobre la humanidad. Sí. Y es importante conocer qué es lo que Dios planeó para poder vivirlo bien. Y más que eso, Marcelo, en Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, el anuncio de Él inicialmente y durante todo su ministerio fue: el reino de Dios se ha acercado, el gobierno de Dios se ha acercado, el dominio eterno, soberano, todopoderoso de Dios se establece en mi persona en la tierra y comienza a crecer. Algunas veces uno escucha, pero ese reino no se ve, no se vislumbra mucho a la luz de todo lo que acabamos de decir hace un rato. Ahora, lo cierto es que ese reino está creciendo, se está desarrollando. Y aún más, cuando vamos a la Biblia, encontramos descripción de hechos que tendrán lugar en determinado periodo de la historia de la humanidad, que hoy día los podemos encontrar cumpliéndose, llevándose a cabo. O sea que lo que está sucediendo no lo tomó por sorpresa Dios. Las situaciones fuera de lo que el ser humano espera en la realidad actual, no es que Dios dijo, uy, esto no lo había pensado. No, eso va a venir, dice. Eso está. Pero por sobre esa situación, mi hijo es el rey que ha vencido, que se ha levantado y que terminará estableciendo un reino sobre esta tierra de justicia, de paz, de entendimiento, de santidad, de plena comunión de los seres humanos con su Creador. Es cierto que Jesús es el eje, ¿no es cierto?, de la Biblia, e inclusive de también este último tiempo. A nivel general podemos tener a Jesús en cuenta para entender todos los sucesos o las dinámicas de los últimos tiempos, pero también a nivel personal. Yo puedo preguntarme, bueno, pero ¿yo qué debo esperar del futuro? ¿Yo cómo debo mirar en mi realidad, en mi vida personal?
qué es lo que va a venir. Y justamente basar esa pregunta en mi relación con Jesús, en mi caminar con Cristo, en conocer lo que piensa, en tener un diálogo diario con Él, en pasar las distintas dificultades, teniendo en cuenta lo que Él opina, eso es lo que va a hacer que yo pueda transitar este periodo de la mejor manera, ¿no? Sí, un tema que hemos ya mencionado y nos hemos referido más que una vez. Jesús mismo se presenta como el camino, ¿no? No como un camino, o no como enseñándonos el camino, sino Él mismo siéndolo. ¿El camino de qué? El camino de un futuro lleno de esperanza. Y por eso es una relación con Él. En la vida personal, en el cotidiano vivir, cuando uno llega a compenetrarse en una amistad profunda con Jesucristo, en una fe en lo que Él nos dice, no en una religión, ni siquiera en alguien que quedó allí en el pasado, en la historia, sino alguien que resucitó y que hoy puede poner, impregnar en nuestro corazón una mirada esperanzadora, eterna, de liberación. Y aún lo que dirían los ángeles, y lo repite tantísimas veces el Nuevo Testamento, en la absoluta certeza que Él vuelve. Ya no vuelve como un niño, ya no vuelve a padecer en la tierra, pero vuelve como el Rey soberano que es, como el que venció y se levantó y viene a establecer precisamente un nuevo tiempo de gobierno, de vida, de placer y de victoria. ¿Está usted preparado para ese encuentro? ¿Está usted listo para esto? Podemos desconocer esta información, rechazarla o aceptarla e incorporarla. Es nuestra la decisión. La idea es, precisamente de este lado, es que podamos decirle juntos a Jesucristo: Señor, ven pronto, te estoy esperando. Quiero conocerte cada día más. Quiero que gobiernes mi vida, que el Espíritu Santo que has enviado hace tantos años, pero que sigue operando en la tierra, en tu iglesia y a través de ella, en la sociedad en la que vivimos, para hacer comprender las verdades de tu palabra y para poder vivir en los proyectos que yo lo quiero en mi vida. Y usted se lo puede decir: yo lo quiero en mi vida, quiero conocer el futuro desde aquel que lo tiene pleno. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti con tanta sencillez y con un corazón abierto, y tú estás dispuesto a traer luz y conocimiento perfecto y llenarnos de esperanza y de verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te alabamos por esto. Amén. Amén. Tenemos un Dios que declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal. Si nosotros pensamos que eso es verdad, creemos que hay una eternidad que vamos a compartir con Él, no te olvides de que no solamente en la eternidad debemos compartir con Él, sino dedicarle un tiempo a diario para estar con Dios. Así es. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Si Dios lo permite, nos reencontramos en nuestro próximo programa. Chao, chao.